Esa persona desaparecida me ha marcado para toda la vida. Su hermana pequeña, que es mi mujer actual, me ha transmitido justamente ese cariño hacia el que no conoció, pero que le transmitió justamente unos valores entrañables. Tuve la inmensa suerte, hace 40 años, de encontrarme a una mujer maravillosa, con la que me he unido, espero que para siempre, que además era maestra. Y cuando eres maestra vocacional, sigues siendo maestra para toda la vida. Y además enseñas al marido, que es muy bueno, aprender justamente de quien tienes al lado. Descubrió también otra cosa importante. Había tenido un hermano que murió en 1939, desapareció en 1939, que se había unido desde el desconocimiento del mundo agrario a la defensa de Madrid. Entonces, este hermano Eduardo, que yo sin llevarlo a conocer físicamente, evidentemente, porque desapareció en Carpio de Tajo en 1939, en una emboscada que le tumbaron, me he llegado a unir de tal forma afectivamente con este miliciano voluntario de las primeras jornadas de las milicias que defendieron Madrid, como si estuviese vivo. Y yo he ido a Bruselas con la fotografía de Eduardo encima de la mesa. Porque una persona que procede del mundo agrario, pero sabe que la estructura social de España se va al garete si él no aporta un grano de arena, para mí es un modelo a seguir. Es decir, yo me vinculo a una cosa que, aunque no la conozco profundamente, sé que nos están dando estabilidad y la reforma agraria se sustenta justamente sobre estas personas. No era un descamisado, su padre tenía fincas, pero estaba muy unido a lo que es la explotación racional de la tierra. Entonces, en 1936, en el mes de agosto, se unió a la defensa de Madrid y murió en el 39 en Carpio de Tajo, junto al puente. Nunca hemos localizado sus restos. Entonces, para mí, ese modelo de una persona noble, valiente y desinteresada, pero vinculada a su entorno social hasta el final, para mí es un modelo a respetar. Esa persona desaparecida me ha marcado para toda la vida. Su hermana pequeña, que es mi mujer actual, me ha transmitido justamente ese cariño hacia el que no conoció, pero que le transmitió justamente unos valores entrañables. Ese fue mi primer contacto con un mundo que desconocía, pero que me enseñó a que si tú tienes interés en defender los valores más auténticos de la sociedad que te rodea, no tienes que dudar, tienes que dar un paso al frente. Porque sin tu ayuda, aunque sea pequeña, eso no va a permanecer. Entonces, ¿qué ocurrió con este tema? Pues que a mí me buscaron las madres que buscaban a sus hijos que habían desaparecido en los paritorios. Estamos hablando de los primeros indicios de lo que después se llamó X24 a finales del siglo pasado. Eran madres que buscaban a sus hijos que nunca habían conocido, porque se los robaron en la cuna. Para mí los datos son fundamentales, porque sin datos automáticamente te archivan cualquier procedimiento. Yo les tengo un enorme cariño, pero estamos actuando en dos parcelas distintas. Ellas, desde el punto de vista afectivo, sin lugar a dudas el más potente que hay es el modelo de la madre desposeída. Y cuando yo me encontré con Baltasar Garzón, cuando todavía estaba en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, le dijo: yo vengo representando a los niños robados. Esa expresión que yo había empleado fue la que él asumió y dijo: bueno, niños robados es justamente el núcleo de los desaparecidos. Pero cuidado, estamos hablando de una persona que tremendamente respetuosa con el derecho, y sin datos fiables no hay procedimiento posible. Entonces, yo, viendo la posibilidad de retomar
la lucha justamente donde se había quedado, en los datos, me fijé en un punto geográfico que tenía todas las premisas de ser el núcleo de la impunidad, porque tenía el síntoma de la insularidad. Canarias fue el origen del golpe militar inhumano. Y lógicamente los que actuaban en ese ámbito actuaban con toda la impunidad del mundo, porque siempre Canarias ha sido un punto de confinamiento de los no deseables. Allí estuvo Franco al principio, en el 36, en marzo del 36, abril del 36 hasta julio del 36. Después se escapó en el Dragón Rapid para unirse en Melilla a los sublevados. Entonces, esa impunidad dio origen a que, en combinación con la Iglesia, se arbitrasen bautizos con nombres cambiados. Entonces la impunidad estaba servida, porque eran niños sin identidad civil reglada. Hoy hay una enorme cantidad de esos niños con los nombres cambiados, y es el principal problema que tienen para buscar su identidad. Les cambiaron el nombre y por consiguiente son ciudadanos que van circulando con un carnet de identidad falso. Y esto es un problema enorme para España, que tiene un núcleo importante de ciudadanos que no tienen un reconocimiento fehaciente, empleando la palabra fehaciente en sus justos términos, fehaciente de sus identidades personales, de origen, porque desconocen sus vínculos materno-filiales. Y pongo el acento en materno-filiales por encima del paterno-filial, porque para encima de todo, para mí el vínculo significativo es el que viene de la madre. Porque el padre puede ser cualquiera, o no ser, o estar invisible, o haber desaparecido. Pero la madre siempre está transmitiendo algo fundamental en su NH. Es el vínculo que une a un ser humano con sus ancestros, por medio de la madre. Entonces, las claves que nosotros estamos utilizando para intentar buscar la identidad de estas personas es justamente apelar a su origen maternal, a pesar de que están desaparecidas. Pero tenemos una ventaja, que es que vamos a actuar con documentos. Y yo a estas personas que se agruparon en unas asociaciones que se llaman colectivos sin identidad, porque no tienen reconocida la identidad fehaciente y tienen enormes problemas para acceder a datos que están en los archivos, pero como no coinciden su identidad civil con un carnet de identidad, con la identidad que acreditan los archivos, habitualmente, saltándose la ley orgánica de protección de datos, se les niega la entrada a sus archivos. Y esa es la lucha fundamental que estamos manteniendo para intentar reactivar justamente una ley que proteja los derechos de estas personas que están desaparecidas civilmente, porque civilmente no corresponden a la identidad que dice su carnet de identidad. Ese es el problema que tenemos planteado, y eso diferencia los neonatos que van reclamando el tema de bebés, que es un problema aparte, con el problema de los sin identidad, que sí que tienen identidad pero no está reconocida.